Si les parece, entonces voy a compartir ahora el mensaje que videograbamos con la profesora Ana Cristina Santos para que todos podamos escucharla y verla. 8 minutos este mensaje, así que pongamos atención. Hola, buenas tardes, grupo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van sintiendo el verano caluroso? Soy Ana Cristina Santos Pérez, académica de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Y esta tarde vamos a comentar un libro maravilloso que se llama El tránsito de la Ciudad de México, ayer y hoy, 1922-1942. ¿De qué se trata este libro y por qué es importante presentarlo hoy? Bueno, este libro es creación de la maestra Tere Matabuena, que es directora de la biblioteca. Ella tiene como un ojo muy sensible para observar cualquier objeto, y ese objeto, sea una foto, sea un documento, sea una escultura u otro libro, como es este caso, ella identifica por qué este libro que se editó hace un siglo. ¿Por qué sería importante reeditarlo? ¿Qué es de lo que se trata el libro? El álbum del tránsito es una edición de aquella época, de la primera mitad del siglo XX, y trató el curioso tema del tránsito. Uno pensaría, ¿a poco en 1940 había tránsito? Pues el centro de la Ciudad de México era un caos. Ahora vamos a hablar más de eso, pero decir que entonces Tere observa que es un tema interesante y que puede reeditarse este libro con las fotografías que se utilizaron en ese momento. Entonces, el libro se trata bueno, tiene un estudio introductorio, algo que no tiene el primer álbum de 1940. Ese libro solamente son las fotografías del centro de la ciudad, del primer cuadro de la ciudad, y Tere lo que hace es hacer un estudio introductorio, es decir, darle un matiz eh, narrativo, donde los estudiosos del tema hablan sobre por qué es importante eh, editar un libro que trata sobre un tema como este. Entonces, bueno, de entrada, esa sería como la primera intención, o el primer interés que yo quisiera transmitirle a todos ustedes para que se acercaran al libro. Particularmente, yo hablaría de las fotografías, y de las fotografías más como el objeto de información que, como les comento, a Tere de pronto le significó algo. Cuando obtuvo ese álbum viejo, lo observó y le hablaron las fotografías. Con esto quiero decir que cuando nosotros vemos una fotografía, bueno, estamos viendo si el ojo del fotógrafo o la fotógrafa, quien haya capturado una cierta escena, pero que está ahí estática. Y luego cuando tiene un espectador, ahí esa imagen eh, se revive, ofrece nueva información para quien la mira. Entonces, con esto digo que la fotografía es un objeto donde convergen la mirada del fotógrafo y la mirada del espectador. Al final, lo que hacemos los espectadores es interpretar un objeto. En este caso, interpretamos una imagen. ¿Por qué es importante tener esto como un primer conocimiento cuando hacemos un estudio de investigación con tema histórico? Porque las fotografías, si bien se toman sobre una época, eso ya es por todos conocido, ¿no? Observamos la vestimenta, por ejemplo, en el fondo, en la fotografía del fondo, ustedes ven cierto tipo de automotores, la gente que camina por ahí, ¿no? Podemos identificar los oficios, eh,
¿Qué tal también observar cuando el policía era un agente que estaba parado en medio de las calles? Y eso tiene un significado, no anda en una patrulla, este, no anda mirando a ver quién se pasó el alto y para luego, ¿no? Ir detrás de él, sino es un oficio, el ser policía es un oficio que está organizando el tráfico de la calle. Bueno, entonces retomo esto porque es interesante para una investigación histórica porque a la luz, nosotros del siglo XXI, a la luz de nuestra propia experiencia, volvemos a reinterpretar esas fotografías con otra mirada y darle un nuevo significado. Entonces, además de los datos ya conocidos sobre la moda, ¿no? O las modificaciones en la ciudad, la arquitectura, no se diga, bueno, nosotros encontramos nuevos elementos. ¿Cómo qué otros elementos podemos identificar? Bueno, quizá podemos decir que una mirada desde el siglo XXI hacia atrás, cómo cambia, por ejemplo, voy a decir, la mirada sobre las mujeres en la calle. O sea, cuando caminan, antes había, déjenme contarles esto, antes había fotógrafos de la calle. Entonces, cuando las personas iban caminando, tomaban a quien fuera y le regalaban su fotografía. Y hay muchas, ustedes pueden observar en diferentes libros, en este hay, cómo fotografían a las mujeres. ¿Qué es lo que le llama la atención al fotógrafo y por qué le hace le hace esa toma? Entonces, ese es un ejemplo solamente para decir cómo el tema que puede ser, bueno, circunstancial de tomar una fotografía a una dama, de pronto en el siglo XXI podría tener otras connotaciones. Y esto depende de toda la estructura de la persona, en este caso ustedes, de quien hace el estudio. Toda la estructura cultural, social, es decir, desde dónde miramos un objeto y cómo lo miramos. O sea, el libro lo vamos a ver, sí, como una edición de la biblioteca, pero también como un conjunto de objetos de información que tienen algo que decirnos. Y así como este álbum de fotografías, así muchas otras cosas u otros libros sobre fotografías que ustedes pueden encontrar en la biblioteca. Aquí lo más interesante y donde yo quisiera resaltar y enfatizar el objeto de este video es que ustedes no pierdan la oportunidad de acercarse a ese material que retrata una época, vamos a decir, remota o anterior a nosotros, pero que sin embargo nos sigue hablando, nos sigue diciendo cosas. Claro, hay que hacerle las preguntas. Nosotros preguntamos también al objeto para saber y extraer esa información. Ojalá puedan visitarnos en la biblioteca. Todos los días estamos abiertos desde las 6:30 de la mañana, 6:45 de la mañana, hasta las 9:30 de la noche. Y pueden encontrar mucho material, me pueden escribir a ana.santos@ibero.mx y podemos encontrar una gran variedad de objetos de información que no necesariamente sean textos, sino también materialidades. Pues es todo lo que esta tarde quiero compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a la doctora Ana Cristina Santos por estas palabras. Ahora sí vamos a pasar entonces a escuchar a una de las coordinadoras al eje de este libro, a la profesora Teresa Matabuena. Tere, adelante, te escuchamos. Hola, gracias. Bueno, pues primero vuelvo a agradecer el que me hayan invitado y sobre todo a presentar este libro. De hecho, el original no es un libro, es un álbum fotográfico que tiene unas hojas impresas. Voy a compartir una, un PowerPoint que se va a ir pasando solo. Entonces yo, buscando fotografías sobre la Ciudad de México,
para completar la colección que ya tenemos de este tema, me encontré con este álbum que lo vendían. Y lo vendían en una casa de subastas. Fui, lo compré y entonces me pareció interesante y empecé a preguntar por qué 1922 y por qué 1942. Bueno, 1942 me parecía lógico que fuera el año en que las fotos más modernas se sacaron y yo traté de encontrar mucha información sobre este álbum y no encontré nada. O sea, no existe nada escrito, no hay. Lo único que encontré fue otro ejemplar igual en una biblioteca, en la biblioteca de del Museo de la Ciudad de México. Tienen un ejemplar igual con las mismas características, nada más que ellos tienen las páginas, están numeradas a mano y las nuestras están numeradas con folio, pero de ahí en fuera no hay gran diferencia. Ellos lo tienen completo, el nuestro está de alguna manera, está mutilado, le falta una fotografía, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante y decidimos hacer una publicación de este álbum en eh, pues una que ya es una tradición desde hace varios años, que la biblioteca junto con la rectoría o junto con FICSAC saca algún libro de nuestros fondos documentales al año, ¿no? Entonces ya encontramos el libro, ya digitalizamos el DS, pero había que ver cómo introducíamos este álbum para que se entendiera. ¿Por qué era la Ciudad de México? ¿Por qué esos años? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se nos ocurrió es, bueno, al no encontrar ningún tipo de información, es pues ir a lo que teníamos, que son las fechas como extremas del álbum, que son 1920, 1940 o 22. Y lo primero que hicimos es compararlo con otros álbumes fotográficos que tenemos dentro de los acervos de la biblioteca, que estas han sido las imágenes que hemos venido viendo. O sea, aquellos álbumes fotográficos, ya sean originales o impresos, que tenemos dentro de la biblioteca, y hay dos o tres que son más o menos de la misma época, con ciertas características, ¿no? Fíjate que Entonces, no bueno, estamos primero, viendo las imágenes. No sé si las estás proyectando. sí, sí se está proyectando. Ah, entonces si le podemos poner compartir en el botoncito este verde de abajo, no sé si lo tienes en inglés o en español. Compartir, mi madre. Exacto, el share, exacto, y ahí Es que no, nos... ya, como el mío ya está pasando, no encuentro ningún compartir. Ah, entonces tienes que parar tu presentación quizá, Ok. primero, Ujú. y luego en el Zoom, aquí en el marquito este negro abajito hay un Permíteme. compartir. Ay, permíteme. Sí, Laurita, sí, sí. es que deja que termine, a ver si termina la presentación, porque También tampoco si no quieres puedo. me lo puedes mandar a mí y yo lo puedo compartir aquí desde mi computadora. Es que no sé cómo te voy a. Espérame un segundo. Sí. Párame esta presentación para que lo pueda compartir, no sé, un minuto. ¿Cómo la paro? Sí, Haz el escape. Ahí está. ahora cómo la comparto. Está en Zoom, ¿o en qué Pues estoy en Zoom, sí. Ay, es una forma. Aquí, stream, aquí, share stream. El que dice share screen. Sí, Sí. Y luego te aparecen las opciones de pantalla que tienes abiertas en tu compu y te debe de aparecer ahí la es esta justamente. presentación. A ver si ya la puede ver. No, Ahí estamos viendo tu correo. Ah, bueno, a ver, abra la. Ahí ah, va, ok. exacto, ahí está. Ya, Entonces, a ver, si le pones ahora el botoncito de abajo de compartir presentación, el de iniciar presentación, Cerca. exacto. ok, ¿ya lo ven? Ahora sí, ya estamos viendo Bueno, perfecto. Adelante, entonces, continúa. continuando, decías, bueno, pues vamos a encontrar que hay. Primero, el álbum no tenía nada escrito más que unos cuantas, lo que vamos a ver, que es el título del álbum y el álbum de la Ciudad de México,
ayer y hoy y las fechas. No tenían todo lo demás álbum más información y entonces nos dijimos, bueno, pues no hay manera, se investigó, no se encontró. Y entonces, bueno, primero, como les decía, los comparamos con otros álbumes de la biblioteca diferentes o con algunas fotografías que pertenecieron a álbumes y por alguna razón fueron arrancadas, ¿no? Entonces, completa este álbum la cantidad de álbumes fotográficos que tenemos de la Ciudad de México, que este sería el quinto. Cubrimos fotografías en álbumes de la Ciudad de México de 1876 a 1942 con diferentes características, ¿no? Y entonces, bueno, ya decidimos hacer la publicación. Primero comparamos con otros álbumes y después decimos, ¿qué hacemos con el álbum? O sea, pues hay que hablar de la Ciudad de México en estas dos épocas y por qué fueron esas las que se escogieron. No queríamos hacer otra historia de la Ciudad de México, historias de la Ciudad de México hay muchas, y entonces pensamos que era importante buscar alguna fuente que hablara de la Ciudad de México en esta época, pero desde el punto de vista de la vida cotidiana. Y se nos ocurrió que usáramos como fuente una revista. Y entonces, aquí en la biblioteca tenemos Revista de Revistas, que es una revista que se publicó de 1910 a 2016, una revista con más de 100 años de historia, y que buscar en esa revista artículos que hablaran sobre la Ciudad de México en esta época y el porqué de estos problemas que se ven reflejados. Entonces, primero, siempre hay una fuente importante para cuando se hace historia de las ciudades y eso son los censos. Entonces nos dimos cuenta que en el censo de 1920 la Ciudad de México tenía 900,000 habitantes y en el de 1940 tenía 1,800,000. Eso quiere decir que en 20 años la Ciudad de México duplicó su población y por eso es la causa del tráfico. O sea, no hay manera de que tú le des servicios a una ciudad y más después de una guerra, como fue la Revolución Mexicana, que afectó que duplica su población. Entonces, bueno, ya vemos por qué es la temática del libro, porque era una preocupación de los habitantes de la ciudad, cómo la ciudad en 20 años se había complicado y cómo era materialmente imposible transitar por el centro de la Ciudad de México. Otra característica que tiene el álbum, la mayor parte de los álbumes fotográficos, de los álbumes de arquitectura o de las postales de la Ciudad de México, nos presentan una ciudad organizada, limpia, bonita, con sus grandes edificios, sus monumentos, sus iglesias, las avenidas. El álbum de la Ciudad de México no nos presenta eso. Nos presenta una ciudad caótica, una ciudad bella, donde el protagonista es el automóvil y el tránsito y no los edificios. Eso también da una visión diferente. Esta, por ejemplo, que estamos viendo es una hoja que está mutilada del álbum, que es la única. Y vemos cómo la única identificación que tienen las hojas es un letrerito puesto después, escrito con máquina de escribir. Entonces, ya decidimos, entonces consultamos revista de revistas. Entonces, ojeamos revista de revistas de los años 40, porque era donde el tráfico se veía. Y las fotografías que fueron tomadas en esa época, ¿no? Entonces vemos cómo hay violentos cambios en la ciudad. Y hojeando revistas de revistas, nos dimos cuenta que el año de 1940 era el mejor, donde más se reflejaba esta Ciudad de México, porque 41 y 42, las noticias o los artículos de revista de revistas estaban más enfocados a la guerra mundial que a la Ciudad de México, ¿no? O sea, realmente era México en la guerra, eran cómo daba luz en la guerra, etcétera, 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 ¿no? Entonces encontramos una serie de artículos de revistas en el que de alguna manera el título del artículo o el contenido del artículo de alguna manera estaba definiendo la fotografía o
las cosas que hacían como los anuncios de o productos o los anuncios para ir al cine, etcétera, etcétera, era de alguna manera las cosas para las cuales se utilizaban el transporte, los tranvías, los automóviles, las motos, y que toda la vida en esa época era el centro de la Ciudad de México. Una cosa que es muy importante es que más o menos como hasta la década de los 70 del siglo pasado, la vida en México se hacía en el centro. Si uno tenía que pagar la hipoteca, tenía que ir a pagar la hipoteca a la sucursal del centro. Si uno tenía que comprar, había cosas que solo se compraban en el centro. Los médicos estaban en el centro, los dentistas. Entonces la gente, aunque viviera en las colonias de alrededor, iba al centro. De hecho, había la abuelita de una amiga cuando iba al centro de la Ciudad de México, ella vivía en Coyoacán, decía, voy a México como porque eso iba a México. Entonces, esto es interesante. Entonces decidimos buscar la información para hacer el estudio introductorio en revista de revistas, ¿no? Entonces de repente hay fotografías donde se ve básicamente el problema de subirse a un camión, ¿no? O sea, los camiones están atascados, la gente se sube en los camiones, van colgados, van en los estribos, y entonces Revista de Revistas saca un artículo que se llama La tortura del camión, donde lo que va narrando es la problemática de subirse en 1940 a un camión. No hay espacio, hay muchos baches, no hacen las paradas, se sube todo el mundo con carga, la gente no huele bien porque no se baña, la gente fuma dentro del camión, entonces no puede respirar, y entonces ves cómo esta publicación de Revista de Revistas nos da una idea de lo que se está viendo en la fotografía. Entonces, Revista de Revistas nos da los textos para que nosotros podamos ir comprendiendo estas fotografías y ir haciendo un estudio introductorio. Estos libros que saca la universidad generalmente como regalo de Navidad en diciembre no tienen una investigación profunda. Tienen un estudio introductorio, lo que significa es que se hace un texto corto para que el álbum se entienda por qué se dio, por qué se escogió, quiénes son los fotógrafos cuando aparecen, qué características tienen el álbum, qué tipo de imágenes refleja, y para qué de alguna manera, y entonces, bueno, hay que hablar un poco de la época, hay que hablar un poco de lo que es el automóvil, cuánto crecieron los automóviles en esta época, cuánto creció la población, de dónde viene esta población, porque bueno, también todo a partir de 1920 y hasta 1940, 42, hay una gran cantidad de emigración a la Ciudad de México. Primero, hay mucha emigración de provincia. Entonces, hay un artículo en Revista de Revistas que dice, no hay espacio en la capital. No hay lugar para que tú camines dentro de la Ciudad de México porque han venido todas las personas de provincia que pueden venir. Luego, todos de algo así, todos los que huyen o han huido por algunas cuestiones de la Revolución Mexicana, todas las personas que en Europa han tenido que huir de sus países, Rusia, España, etcétera, y todos han caído en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, pues también con emigración tanto nacional como internacional, la Ciudad de México ha crecido y por eso no hay un espacio. Entonces dicen, es que tú caminas de una cuadra a otra, o sea, dentro de la misma cuadra, y aquí se ve perfectamente en las fotografías, y entre los kioscos que te encuentras, los vendedores ambulantes, los pegadores de carteles, los vendedores de pepitas, los pordioseros, no tardas media hora de llegar de una esquina a otra. Y ustedes pueden decir, bueno, qué exagerados, pero si ustedes intentan caminar un sábado por alguna calle de Coyoacán, bueno, los vendedores no te permiten circular cómodamente, o sea, la calle, la acera está invadida por vendedores, entonces muchos de los problemas son los mismos.
Entonces, de alguna manera, bueno, a través de lo que iba diciendo Revista de Revistas, se fue desarrollando la temática del álbum. Y luego, para ilustrar los estudios introductorios, pues se tomaron algunas fotografías del álbum, pero se buscaron en archivos que tiene la universidad, en otros archivos y en las mismas revistas, ilustraciones que de alguna manera, y valga la redundancia, ilustraran el artículo. Entonces, el libro está formado por 3 partes y como nos dijo la maestra Cristina, lo pueden consultar aquí en biblioteca y si les encanta lo pueden comprar. La primera parte es este estudio introductorio que viene con una presentación. El estudio introductorio toca 2 temas. Uno es el tránsito de la Ciudad de México y otro es el entretenimiento de la Ciudad de México, porque el transporte se usaba tanto para las compras y para ir a la Ciudad de México como para divertirse, para ir al cine, para ir al teatro, para ir a los parques, para ir a Chapultepec, para ir a la Alameda, etcétera, ¿no? También se critica mucho que en los parques no hay bancas, y entonces que la gente pues no puede irse a sentar al parque, ¿no? Las bancas no saben si se las robaron o nunca las pusieron, pero supuestamente el gobierno del Distrito Federal dijo que había invertido 2 millones de pesos en bancas y pues estas no se ven. Y la última parte, o sea, es este estudio introductorio, es el álbum tal cual, que como si ustedes lo estuvieran hojeando en la biblioteca. Y luego la última parte es un índice comentado de fotografías, donde vamos poniendo foto por foto de las que aparecen en el álbum, y cada una de estas fotos se va comentando, tanto lo que se ve como lo que no se ve, qué lugares está reflejado, qué parte de la ciudad es, cuáles son las diferencias, eh, si los autobuses son de carga, son de pasajeros, son de transporte escolar, si alguna de las fotografías tienen una esquina, el adorno de un Santa Claus, qué tipo de comercios hay, etcétera, 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 para que las fotografías se entiendan. Y entonces esas son las 3 partes que forman el libro, y entonces, bueno, se hacen diferentes tipos de investigaciones para poder dar esta realidad, y que tú, una vez que ves el álbum, después de leer el estudio introductorio, pues entiendes perfectamente de qué se trata, qué es lo que pasa, cuáles son los mismos lugares, cuáles no. Obviamente, pues damos a conocer que no encontramos ninguna información ni sobre los fotógrafos, ni sobre las fotografías, ni quién tomó las fotografías antiguas y quién las modernas, cómo se hizo la selección, cómo se tomaron las modernas, se fueron a buscar en archivos las fotografías antiguas y se reprodujeron. Si es un álbum de colección que se vendía y uno compraba las fotos y las pegaba, o las hojas, o era un álbum que ya se vendía hecho. Se hace la descripción física del álbum, cómo están unidas las hojas, etcétera, etcétera. También se van hablando de estas posibles segundas lecturas de cómo era la ciudad, cómo se vestían las personas, los puestos de periódicos, los kioscos que ven de este lado, en la fotografía de la izquierda, los baños públicos que había dentro de estos kioscos, muchas cosas que actualmente han desaparecido, y también muchas cosas que aún se mantienen, como los grandes almacenes, muchas de las tiendas que aquí están todavía están las mismas tiendas, las calles siguen teniendo como el mismo tipo de cuestiones. Si ustedes el día de hoy caminan por Palma y Madero, está el mismo tráfico que hay en la foto que aquí vemos. Entonces, de alguna manera, esa es como la historia y el por qué se hacen estos libros, ¿no? Entonces, este es como más o menos cuál fue la trayectoria de la investigación, y es una lectura muy fresca porque reproducimos en algunos casi todo el texto de Revista de Revistas, en el que verdaderamente lo que damos a conocer es cómo los habitantes de la Ciudad de México veían la ciudad a través de los artículos que se veían en la revista, y cómo esos artículos explican estas fotografías, ¿no? Entonces son artículos muy interesantes, hablan de los accidentes, hablan de la poca, de que son muy poco
digamos así, cuidadosos las personas que viajan en los estribos, que van de mosca, que el chofer o el dueño del coche pues, no puede evitar que se le caiga una persona que va de mosca sobre el coche y lo atropelle. Obviamente nadie respeta los semáforos. Entonces hay un nudo entre las personas, las motocicletas, los tranvías, los automóviles. Era una época donde había muchos atropellados, o sea, gran cantidad de gente moría atropellada porque pues no se respetaban las reglas del tráfico, no había. Ustedes pueden ver cómo, bueno, aquí en las calles de la ciudad pues están estacionados los coches, los tranvías, los coches invaden el carril exclusivo para los tranvías y entonces este es todo un relajo, digámoslo así, lo que se ve y cómo se ve reflejado. Y entonces tratamos de ilustrar con cosas que aparecían en los artículos de revistas, y completamos la ilustración del libro y de alguna manera había unas fotos que eran exactamente las mismas, los de los camiones eran como muy parecidas. Aquí hay cosas interesantes que nos dicen cuál era la vida de la Ciudad de México. Ya en esta época en el periódico se criticaba mucho que se utilizaban palabras en inglés en vez de español. Y entonces vemos que en muchos de los letreros que se ven en la ciudad, bueno, aparecen los nombres de los productos o de las calles en inglés en vez de español. Y entonces vemos cómo ambas fuentes de la misma época se van completando. Estos libros, como yo les digo, sí son unos libros interesantes, no tienen una investigación profundísima que digamos, bueno, me peiné todos los archivos fotográficos de la Ciudad de México a ver si encontraba a los autores, no. Si ustedes ven las fotografías, es claro que el protagonista es el tránsito, no los edificios, son los coches. Y tiene una investigación corta pero profunda de que de alguna manera lo que se intenta con el estudio introductorio es que la persona que ve el álbum, que se hizo en 1940, lo vea 70 años después, lo comprenda y pueda interpretarlo y las fotos le puedan decir algo del por qué se hizo y cómo era la ciudad, diríamos así, de nuestros abuelos. Pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen algún otro comentario, duda o pasamos a la siguiente presentación y luego podemos platicar algunas dudas. Perfecto, muchas gracias, Tere. Vamos entonces, si les parece, pasamos con el profesor Carlos Mario. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, quisiera dedicar estas reflexiones a los dos grupos de cartografías 2, en especial pues al grupo con el que convivo todos los días, porque inevitablemente también en esas conversaciones, en esas lecturas, inevitablemente uno se vuelve también alumno con ellos por este mutuo aprendizaje que vamos teniendo. En un inusual artículo sociológico, un muy raro artículo sociológico, porque sostiene nada más y nada menos que la escritura no se inventó para comunicar. Niklas Luhmann señala que el ser, la metafísica, la filosofía en general, nació en el papel. De igual modo, se puede afirmar que la Compañía de Jesús también tuvo su cuna de nacimiento en el papel, como una de las más notables consecuencias provocada por la invención de la imprenta y su revolución tecnológica en los albores optimistas del Renacimiento. Digo esto porque quisiera encuadrar esta publicación en el espíritu que la sostiene, que es precisamente el estilo de enseñanza que modelaron y cincelaron los jesuitas. Muchos años antes, La vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y otro libro que narraba
la vida de los santos, libraron una gran batalla en la imaginación de quien entonces se hacía llamar Íñigo López de Loyola. Una escaramuza de letras contra el influjo, eran probablemente los inicios de la fake news, de aquellos otros libros profanos que llamaban de caballerías, en los que la voluntad, así como ahora con las redes sociales, y los sentidos del lector se relamían gustosos con las grandes gestas heroicas y el galanteo fantasioso, hasta pornográfico, de inalcanzables cortesanos. Al final ganaron los primeros, quizá porque la religión en ese tiempo, tal vez no ahora, el contacto con Dios nos eleva hacia el conocimiento y saber leer, por tanto, es esencial. Estas experiencias de lectura, porque Cartografías 2 básicamente trata de experiencias de lectura también, estas experiencias de lectura intensa permitieron al fundador de los jesuitas descubrir el arte del discernimiento, que es algo que también pretende Cartografías 2. Es decir, esa sabiduría para poder filtrar las emociones tanto de los individuos como también del contexto histórico. Los libros, y creo que pues este libro de fotografías va en ese sentido, y su impronta en la imaginación también fueron cruciales para que este gran revolucionario de la vida religiosa cambiara su nombre al de Ignacio. Un detalle que no solo es indicio de conversión religiosa, sino evidencia fehaciente de que leer puede ser tan transformador que quien lo hace jamás vuelve a ser el mismo. Quizás pretendemos con las cartografías que esta experiencia profunda de lectura, a través, por ejemplo, de materiales como este de la biblioteca, pues nos transformen y que al final de la materia y al final de la experiencia, pues no seamos los mismos que la comenzamos. Lo escrito, o esto que estoy tratando de manifestar acá, cobra sentido al pensar, por ejemplo, el significado que entraña que pues en la biblioteca Francisco Javier Clavijero exista un mural del que algunas veces me han preguntado qué es, con una síntesis de la historia de la Compañía de Jesús desde su fundación hasta los momentos pasados y presentes más importantes de la orden, tanto en Europa, el lejano Oriente, como en América Latina. Ahí también en el mural, por supuesto, está también la Universidad Iberoamericana y su biblioteca, como un árbol cuyas raíces buscan abrevar de esa fuente primigenia que es el legado fraguado por la Compañía de Jesús en todo este tiempo. En cierto sentido, creo yo, no hay mejor lugar para resguardar y proyectar el brillo de este mural que la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Eso porque, como ya decía, la historia de la Compañía de Jesús, de esta organización religiosa, como lo atestiguan sus orígenes, es inseparable de los libros, es inseparable de la experiencia de lectura como instrumentos para aprender a discernir y a reflexionar. Los libros, y es lo que quisiéramos nosotros que propiciaran en Cartografía 2 las lecturas que hacemos, los libros propiciaron con sus letras que estas ávidas imaginaciones religiosas despertaran al deseo de encarnarse en los problemas del mundo para proceder a su transformación, a la transformación de todos aquellos obstáculos que impiden a lo humano alcanzar su plenitud. Esto fue lo que imaginó aquel vasco convaleciente de la casa solariega de Loyola cuando leía y se detenía a pensar en lo que pasaría si hacía, incluso si superaba, lo que aquellos libros le contaban de otros personajes. Al recordarnos la tradición de donde procedemos y el legado jesuita que nos corresponde mantener vivo y prolongar, también creo yo esta publicación que coordina la maestra Tere Matabuena, el mural
o esta publicación también señala que la Biblioteca Francisco Javier Clarijero es o debe ser el corazón que irrigue con su influjo todas las operaciones de nuestra universidad referidas a la enseñanza, referidas a la investigación, como en este caso de las cartografías, y referidas también a la difusión e interiorización del conocimiento. También nos indica que todos sus acervos están en función de construir una sensibilidad y un pensamiento a la altura de los tiempos muy complicados, muy difíciles que nos toca enfrentar y que exigen nuevas y robustas ideas para resolver problemas de gran calado, para los cuales las viejas recetas de solución están resultando insuficientes. Se trata, pues, como es la pretensión de que la biblioteca nos pueda dar con sus acervos el patrón de medida a alcanzar y superar como universidad que está confiada pues a esta organización religiosa que se llama la Compañía de Jesús. Es decir, hombres, mujeres, universitarios con la más alta calidad humana, académica y tecnológica, que sean réplicas para este tiempo de esos jesuitas pasados, que fueron universitarios, humanistas, muchos de ellos grandes científicos, con una visión teñida de interculturalidad, porque influían en cualquier cultura y en su diversidad de habitantes. Y además, pues de capillas y otras construcciones, también edificaban bibliotecas para preservar, como lo hace la nuestra, los acervos en todas sus expresiones de las culturas entre las cuales realizaban su misión. Aquí quizás pueda referirme a algo que ya decía la doctora Ana Cristina Santos, referente a este libro que pues nos ha convocado ahora a nosotros que estamos en esto de las cartografías o de la investigación documental en comunicación. Y es que en la tradición oriental del ícono se dice que su función no es la de ser contemplados, sino de que el ícono más bien observe a quien en silencio reverencial se arrodilla delante de ellos para ser iluminado por su mirada. En este sentido, me parece a mí, como lo decía Ana Cristina Santos, este libro de fotografías también nos observa como un libro abierto con sus fotos, de par en par frente a nosotros y que nos interpela, que nos pregunta, que nos impele a buscar entre los anaqueles de la biblioteca los libros que nos puedan ayudar a conocer mejor y comprender esas historias todavía sin relato que cuentan, sin relato escrito, que cuentan las imágenes. Lo dice también este sociólogo Luhmann en su Sociología del Arte, cuando todavía el primado era de la palabra sobre la muda escritura, ese escuchar con los ojos que decía Sor Juana Inés, que las representaciones, en este caso que las fotos, por ejemplo, él dice como los mosaicos en Montreal o los mosaicos de Piso en Otranto, fueron concebidos como enciclopedias para el pueblo. No obstante, se hacían comprensibles solo si ya se conocían las historias que representaban estas imágenes a través de relatos. Se trataba entonces de imágenes que adquirían su significado como enciclopedia en una sociedad que en su mayoría no sabía leer, adquirían su significado a través de la conversación o de la prédica oral que volvía transparente a la comprensión lo representado en las imágenes. Ahora, en nuestro tiempo, ocurre todo lo contrario. En una modernidad como la nuestra, que está configurada toda ella por la influencia de la escritura, imágenes como las que nos presenta este libro de fotografías sobre el tránsito en la Ciudad de México, y que ya lo decía también la maestra Tere Matabuena, alcanzan su sentido pleno en la comprensión de los lectores al remitirlos a esos bosques de lo escrito que son las bibliotecas. Es decir, al convertir estas imágenes en un gran pretexto para investigar lo que hay detrás de ellas. La función moderna, pues, en este caso de este libro de fotografía sobre el tránsito de la Ciudad de México,
La función moderna es llamar, en este caso, la atención de nosotros, para quienes es posible que el significado de las fotografías permanezca invisible y en ese sentido que estimular con las fotografías su curiosidad para saciarla con la lectura de los libros que tornan visible lo que permanece en las brumas de la ignorancia. Y para ir, quiero decir que en una introducción a un libro de ensayos, Chesterton recordaba que Tomás de Aquino repetía que ni la vida activa ni la contemplativa podían vivirse sin relajarse con juegos y bromas. Y bueno, los jesuitas pusieron en tensión a la vida contemplativa y activa en la fórmula contemplativos en la acción, que distingue su modo particular de proceder. Pero incluso en este más complejo talante espiritual, siempre hay un resquicio para el juego y para la broma. Y por ejemplo, entre las paredes, o mejor dicho, algo de este peculiar sentido del humor o de relajación también se refleja en algunas siluetas o en algunos de los climas que se respiran en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Poco como ayer cuando estábamos nosotros en los Teletubbies, que les dicen que entre sus paredes la seriedad del trabajo y del estudio, de la lectura concentrada en silencio, también convive con espacios y momentos más proclives a la relajación de la conversación, del juego y de la risa, incluso a veces del amor y sus juegos indiscretos en rincones y entre anaqueles que hacen de la biblioteca, y es lo que se pretende, también una comunidad fraterna alrededor de los libros, a imagen y semejanza de ese ideal de convertirnos a través de los libros en una comunidad de amigos, de compañeros que comparten una misión en donde, y lo vuelvo a repetir, leer y escribir es importante. Al final de su vida, y con esto quiero terminar estas reflexiones a propósito del libro de El Tránsito en la Ciudad de México y sus fotografías, al final de su vida, exiliado en Brasil por el horror del nacionalsocialismo en Europa, sin su biblioteca, pero con el recuerdo intacto de sus lecturas, Stefan Zweig escribió una meditación dedicada a otro gran lector, a otro gran explorador de libros, que fue Michel de Montaigne. Fue el de Zweig un ejercicio final de escritura con el que este paria y expatriado de todo lo que era fundamental se preparó para entregarse a la muerte por propia mano y lo hizo recordando antes al fundador del ensayo moderno, para quien, según interpretación de Zweig, la cosa más importante del mundo es saber ser uno mismo. Ni una posesión en el mundo, ni los privilegios de la sangre o del talento hacen la nobleza del hombre, sino el grado en que consigue preservar su personalidad y vivir su propia vida. Puede ser una exageración, un espejismo benévolo, pero a mí personalmente siempre la forma de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero me recuerda mucho aquella torre mucho más pequeña a la que se retiraba Michel de Montaigne para conversar consigo mismo a través de la escritura y de los libros, para reír y gastarse bromas, para mantenerse fiel a sí mismo y a su íntimo principio y fundamento. Fue a través de esos libros su manera de amurallar y preservar su humanidad contra la violencia fanática de las guerras de religión que entonces asolaban a toda Europa y particularmente a Francia y que diluyeron en sangre el optimismo prometedor del Renacimiento en sus horas más postreras. Así pues, a mí me parece, y con esto quiero finalizar, que este libro sobre el tránsito en la Ciudad de México con sus fotografías y también es una invitación para que desde Cartografías 2, que trata sobre investigación documental, hagamos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y hagamos de sus acervos esa morada en donde protegernos entre libros, para cuidar, para nutrir y prolongar nuestra antiquísima y necesaria vocación humanista. Yo dejaría acá estas reflexiones. Muchas gracias, Carlos Mario.
Pues como ya se ha comentado, este libro, aunque no fue explícitamente hecho para su venta, sino que tiene un propósito que originalmente fue para estos que ya nos platicó la maestra Tere Matabuena. De todas maneras está disponible por si a alguien le interesa. De todas maneras tenemos un ejemplar y hay un ejemplar en la biblioteca que se puede consultar y que bueno, pues es un muy buen ejemplo de lo que es un trabajo relacionado con el uso de los archivos de la universidad y con un interés pues de acercarnos hacia el pasado, hacia la comprensión de cómo era vivir en esta ciudad hace 80 años, ¿no? Hace 100 años, ¿no? No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo, o si tú, Tere, quieras abundar en algo. No, yo no, ya no comentaría más. No sé si alguien tiene, como dices tú, un comentario o alguna pregunta. Por ahí, entre los estudiantes, el profesor Jorge Vadillo, alguien que quiera comentar o preguntar. ¿Todo bien? Bueno, pues estamos en tiempo, nos programamos para 1 hora para esta actividad, así que queremos agradecerles que nos hayan acompañado, agradecerle a la maestra Tere Matabuena su exposición. Muchas gracias, Tere. De nada. Y los invitamos a visitar la biblioteca, a aprovechar los fondos que tiene la biblioteca Francisco Javier Clavijero. Y claro, le agradecemos a la doctora Ana Cristina Santos y al maestro Carlos Mario Castro por su participación. Pues muchas gracias. Los esperamos aquí en la biblioteca. La biblioteca de la Universidad Iberoamericana tiene materiales increíbles. Así es. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.